Hola, ¿qué tal amigos? Pues es todo o nada para Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, que hacen una alianza para quedarse con el PRI, poder definir las candidaturas a las elecciones estatales, las gubernaturas, y en caso de no poderlo hacer, están dispuestos a quebrar al partido que está prácticamente a punto de desaparecer políticamente, y con dinero todavía sería más difícil que salgan adelante. Bueno, de eso vamos a hablar, porque en esta estrategia Enrique Peña Nieto regresa al PRI y lo terminan abuchando. Bueno, es parte de los temas y vamos a iniciar de entrada con el asunto financiero que les decía yo. Quieren quebrar al partido. Y hace algunas semanas, meses ya incluso, se reportó que el PRI tenía una deuda muy importante encima que le dejó Enrique Ochoa cuando pasó por la dirigencia para cubrir las elecciones del 2015. Sobre todo, en este crédito que solicitó estaba en riesgo la sede nacional del partido porque era una hipoteca con los edificios y tenían obviamente pensado pagarlo cuando ganaran la presidencia en el 2018, algo que finalmente no sucedió. Y no solo eso, también así como lo reporta en esta columna de Salvador García Soto, también tienen otros pendientes encima. Y es que dice, a propósito del viejo partido, la crisis económica que traerá la derrota estrepitosa ya comenzó a sentirse en la falta de pago a proveedores, al personal, recortes y otras medidas de austeridad para lo que viene. Y efectivamente, además de los 300 millones de deuda que dejó Enrique Ochoa, también empezó a retrasarse el pago a proveedores, los trabajadores no cobraron al cierre de año, no cobraron su aguinaldo, vino el recorte también, más del 30% de los empleados fueron despedidos, dejaron de entregar recursos a las dirigencias estatales, incluso varias de ellas estaban pensando en vender sus sedes porque no tienen para pagar las deudas. Es decir, la situación estaba complicada, pero todavía tenían una oportunidad en el 2018 y esa oportunidad es el control del poder presidencial. El presupuesto federal todavía estaba bajo el mando del PRI y a pesar de que estas deudas estaban ahogando al partido, tuvieron la oportunidad de liquidarlas todas. Acabaron con todas las deudas nada más en ese 2018, todo lo que traían arrastrando desde el 2015 y finalmente arranca con cero deudas bancarias el PRI. Así se reportó en el Consejo Nacional del partido. En la aplicación de los recursos destacan los siguientes rubros: egresos, pago de créditos más intereses. Durante el ejercicio que se informa, se liquidaron un total de 427.7 millones de pesos en créditos bancarios, de los cuales 277 millones corresponden a deudas contratadas en ejercicios anteriores y 150 millones de pesos al crédito ejercido en el 2018. Al cierre del ejercicio 2018 no existe saldo pendiente por liquidar. En el mismo sentido, se informa que se realizó una erogación de 25.8 millones de pesos por concepto de intereses de la deuda contratada. Entonces se pegaron alrededor de 450 millones nada más en deudas en el 2018, que es un mundo de dinero, haya sido el PRI o haya sido cualquier otro partido, es muchísimo dinero para cualquier partido y entonces se pagan todas las deudas el año pasado y arrancan entonces en 0 pesos con 0 centavos con los bancos. Todavía hay pendientes algunas cosas más de las cuales vamos a platicar. Pero en estos días álgidos, en estos días de incertidumbre sobre las deudas y todos los gastos pendientes en el partido, se dio ya lo que vamos o estamos viendo en estos momentos. ¿Cómo opera Carlos Salinas y Enrique Peña para presionar a los grupos para dejar estos espacios? Y si no lo hacen, entonces el partido se puede caer en la quiebra. Y esto lo vemos con una nota de La Política Online que sacaron justamente cuando se da la salida de René Juárez Cisneros. Dice: la presión de gobernadores y la deuda millonaria del PRI claves en la renuncia de René Juárez. Y bueno, esto incluso del 16 de julio. La salida de René permitió la llegada justamente de Claudia Ruiz Massieu. El primer mensaje de inquietud llegó en la tarde del pasado viernes cuando Juárez conoció el calamitoso estado de las cuentas del PRI y sus deudas millonarias con proveedores. Se habla de más de 200 millones de pesos que se le deben a proveedores, que es distinto que los bancos. A ese panorama ya sombrío se suma el desplome asegurado de las prerrogativas. Juárez hizo algunas llamadas, pero no encontró las respuestas que esperaba. El entonces dirigente del PRI lo habían dejado solo. Entonces el sábado, dice la nota, visitó a Enrique Peña Nieto y conoció la realidad de que los gobernadores
no lo aceptaban en la dirigencia por un plazo tan largo como un año, que lo responsabilizaban por el desastre electoral y que debía renunciar a la brevedad. Entonces aquí tenemos esto. Finalmente, el PRI quebrado no puede financiar sus actividades políticas. Con trabajo puede pagar la renta, la luz y a sus empleados que tiene ahí trabajando en la administración partidista, pero no puede dedicarse realmente al proselitismo. Y aquí es donde entran los gobernadores, es decir, la apuesta de Carlos Salinas y de Enrique Peña en ese momento para hacerse del PRI con Claudio Ruiz Massieu fue la fortaleza económica y política, porque ya no queda de otra, de los propios gobernadores, que son los que van a acabar financiando al PRI en sus estados, incluso también entregando una bolsa para las actividades nacionales. Es decir, ya ellos saben y han manejado estas piezas de esta manera. Incluso la nota lo refleja. En el tramo final del gobierno, tras un sexenio de un trato muy duro y marcado, dice, por la fuerte centralismo hacia los gobernadores del PRI, idea que se adjudica a Luis Videgaray, ahora el poder vuelve hacia la periferia, y esto es clave porque sin dinero de gobernadores no hay forma de cubrir el saldo negativo del sello tricolor. Entonces, en ese momento, en la operación política, Carlos Salinas, Enrique Peña, convencen a René Juárez Cisneros y a las otras corrientes de que, señores, o se salen o los gobernadores van a dejar de financiar un partido que está a punto de quebrar. Sale René Juárez Cisneros, entra Claudia Ruiz Massieu y se empiezan a sanear las finanzas del PRI. Pero, oh sorpresa, ahora que viene la renovación del partido, las corrientes están buscando nuevamente quitarle el control al partido y entonces nuevamente están buscando repetir esta operación, debilitar financieramente al PRI para quedarse con el partido, y si se los quitan, lo van a acabar por desaparecer antes de que tengan el control de este instituto político. Y bueno, para empezar primero con el mensaje político, porque en el Consejo Nacional, Enrique Peña Nieto se convirtió en el primer expresidente del partido en llegar a este consejo. Nunca había sido designado un consejero, un expresidente como consejero, y lo peor de todo que es que para esta corriente, y es natural, los propios priistas abucharon esta designación. Este es el momento cuando se menciona el nombre de Peña Nieto como consejero nacional del partido. Griselda Dávila Báez, Edel Chona Morales, Eduardo Escobedo Miramontes, Enrique Peña Nieto, Ernesto Nemer Álvarez, Carlos Jiménez Macías, Jesús Alberto Cano Vélez, Iván Moctezuma Pérez, Adolfo Toledo, Ernesto Castillo Rosado. Y así sigue con los nombres, ¿no? Entonces, pues obviamente los priistas no lo quieren, lo acusan de la debacle, hay corrientes al interior y es un impresentable, definitivamente, y es un error también político y con la gente. Presentar, revivir a Enrique Peña Nieto, que en algún momento también se espera reaparezca en el Consejo Nacional del partido, que será también una imagen pues muy cruenta y muy dolorosa para los mexicanos y desastrosa en general para el PRI. Pero bueno, ¿cómo estaba el partido? El partido, cuando paga estos 450 millones de pesos, el año pasado que fue el proceso electoral tuvo, ya tenemos la tabla, 1.689 millones de pesos. Esto para subsanar los gastos de las elecciones federales, estatales, todo. Fue año electoral, todos los partidos recibieron más recursos. Sin embargo, ya con los resultados electorales, el cambio también de prerrogativas, gracias a esta nueva ley donde se le recorta el presupuesto a los partidos, entonces pues ahora van a recibir mucho menos, alrededor de 726, pero ese es el tope, eso es lo máximo que recibirían, pero de ahí vienen una serie de descuentos porque todavía tienen multas pendientes, todavía tienen deudas pendientes y la situación no es tan ventajosa. Es mucho peor todo esto, y esto es lo que incluso reporta el director de finanzas también en este Consejo Nacional. Estos son los retos financieros del PRI, nada más para que vean cómo está la situación. En dicho sentido, hasta la fecha, el INE ha notificado que descontará de las prerrogativas de 2019 un total de 231.3 millones de pesos, cantidad que significa una disminución de casi el 28% de las prerrogativas. Es decir, en el año que corre el partido tendrá recursos equivalentes a la mitad de los recibidos en el 2018. Además, el partido enfrenta el posible pago de laudos, principalmente en materia laboral, que no son solventados por los comités directivos estatales, mismos que el INE, a solicitud de las autoridades judiciales, también descuenta de las prerrogativas que recibe el Comité Ejecutivo Nacional. Actualmente se han descontado 9.4 millones de pesos y desafortunadamente desconocemos el monto de esta contingencia por la falta de información al respecto. En síntesis,
Las disponibilidades financieras del partido ascienden a la fecha a 590.6 millones de pesos, monto desde luego insuficiente para solventar los gastos para este ejercicio. Entonces tienen 590 millones, es lo que queda después de todos los pendientes, todas las deudas que tienen que pagar y finalmente se convierte en el presupuesto disponible para el partido. Y eso hay que sumarle otros imponderables si lo quieren ver así. Por ejemplo, en el caso de Yucatán analizan vender el edificio sede del partido a fin de enfrentar la crisis financiera que se les viene encima por el pago también de diversas multas locales y así en las 32 entidades del país. Realmente la situación para el PRI es complicada, sin embargo la están complicando más porque este año, que no es un año electoral como tal, aunque hay procesos electorales que se tienen que enfrentar, el PRI va a terminar mal parado, ya sabemos, prácticamente no va a ganar nada. Esto va a significar menos ingresos en los estados, menos ingresos para el partido. Sin embargo, en medio del proceso interno que tienen en la renovación de la dirigencia, también toman la decisión de hacer lo mismo que hicieron antes, presionar con deudas al partido y se solicita un nuevo crédito de 250 millones de pesos. Estos se van a sumar a los 590 que dijo el director de finanzas del partido para tratar de subsanar los gastos y sobre todo para financiar el proceso interno, que por cierto no les va a dejar más presupuesto ni más prerrogativas. Sin embargo, va a generar esta deuda y ya estábamos viendo al principio del video cómo batallaron para sacar adelante la deuda que dejó Enrique Ochoa, que eran de 300 millones. Ahorita es 250 y si bien no se tienen los detalles, seguramente una vez más van a hipotecar los edificios del PRI y la pregunta es, ¿cómo lo van a pagar? Y ahí es donde entran justamente los gobernadores en esta estrategia de quebrar al partido para obligar a los priistas, haya sido como haya sido, a recurrir a los gobernadores y los gobernadores que puso Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto. Finalmente, en el sexenio de Enrique Peña, él impuso a las gubernaturas, ganaran o perdieran, algunos ganaron, la mayoría perdió, pero él impuso, son amigos de Enrique Peña, le deben la gubernatura y de alguna manera también mantienen una relación política con él, y ahora entonces son los que van a tener el dinero y el capital político para sacar adelante al partido. Entonces, no importa quién llegue como dirigente, finalmente ellos tendrán el control a través de los gobernadores. Esa es la estrategia, y si el partido no se deja, lo van a abandonar, va a quebrar y va a desaparecer y van a impulsar un nuevo partido con las corrientes que ellos están apoyando. Y finalmente vamos a ver en qué termina todo esto, porque el pleito en el PRI ahora no es solo nada más por las candidaturas, ¿no?, estatales o federales, sino también es por la sobrevivencia del partido y la increíble capacidad de Enrique Peña y de Salinas de destruir este partido que finalmente les llevó al poder y les dio todo lo que actualmente tienen. Bien amigos, pues es todo, espero les haya gustado la información y nos vemos a la próxima.